No se había hecho una exposición de esas dimensiones sobre tu trabajo. ¿Por qué? ¿A qué lo atribuyes? Bueno, pues como que son muchos años ya de trabajar, son como unos 25 años de ir trabajando ya profesionalmente y con muchas obras que no se habían visto en México y que finalmente, pues Tayana Pimentel, la directora aquí del museo, pues tiene la iniciativa y está haciendo una revisión sobre el arte contemporáneo y y me hizo la invitación. Entonces yo encantado, tenía muchas ganas de traer el trabajo a México desde hace mucho. Entonces pues justo se hace ya un gran compendio. El museo es todavía de unas magnitudes así asombrosas, son como 1400 metros. Entonces, pues si vas una sala tras otra, viendo obras de gran formato y de mediano o pequeño, ¿no? Como que me he hecho muchas veces y me han hecho también porque, pues sí, parece que fuera algo natural, un proceso natural de que alguien estudia o alguien produce su obra y la va mostrando en sus museos. Sin embargo, no hay esa mecánica, no existe esa sistema tan estructurado. Yo realmente tuve que salir porque era mucho más fácil de encontrar caudal como de exposiciones, de invitaciones, de conocer gente, de tener este espacio de profesionalización. Y me fui viajé por varias partes y el trabajo se quedó disperso por varias partes del mundo. Y suena pretencioso, pero pues es que realmente había unas cosas en Brasil, otras en Alemania, otras en Estados Unidos, etcétera. Entonces, conjuntarlas pues era complicado. Y pues también dependía de una voluntad como cultural, política, económica de los museos. Y no había habido ese espacio, ¿no? ¿Sabes? También, perdón, una cosita más, creo que sería como que la pregunta siempre va de la mano de preguntárselo también a los que han sido este, curadores o directores de los otros de museos. Pues el arte, según yo lo entiendo, es un reflejo del individuo en su momento en el país y que fuimos incorporando muchos materiales, muchas técnicas, muchas formas de estructurar el trabajo muy influido por la cultura, por México. Y sin embargo, pues sí hay un temor siempre, ¿no? Del artista vivo, ¿no? Que no se vuelve alguien que puede opinar demasiado o que puede ser complicado. Yo en algún momento platicaba que sentía como que era un autor, un escritor que no hubiera sido publicado en su propia lengua. Y creo que es muy importante sí poder venir y dejar que sea el espectador, el visitante, uno a uno, quien tome la decisión si es arrogante el arte, si es pretencioso, si es bueno, si es divertido, si se engancha o no. No tener estos filtros para pensar si es bueno o es malo, ¿Tú ¿no? desde qué posición te ubicas cuando estás creando? Es decir, hay mucho humor. Tú empezaste como caricaturista, de alguna manera, caricaturista político. Entonces, el humor es algo que se ha mantenido, ¿no? No sé, la Y política. mira, yo creo que la política se da de maneras muy tangenciales o paralelas. No necesariamente tengo que hablar de un tema político, ¿no? Sino que a veces hay un material, hay una situación en la relación de los materiales, en cada espacio, que tiene un carácter que se puede interpretar como socialmente o colectivamente, y eso le da un carácter político, ¿no? Yo creo que sí, el humor también, pues ahí está, siempre es como una mecánica, una forma de trabajar, de analizar algo. Y cómo me pongo siempre como una posición que trata de ser, que yo aprenda algo, que yo disfrute algo, no es una obligación, no es un mandamiento y ni quiero catequizar a nadie, es una experiencia personal, ¿no? Y creo que en ese gusto personal hay un contacto como uno a uno con cada persona que puede ver la obra, ¿no? Se puede identificar, puede cuestionarla, puede ser una experiencia como tener una plática con cualquiera, ¿no? Creo que el humor fue un poco la mecánica, la forma de aprender y de cuestionar cosas y de curarse y eh, de, de alguna manera, creo que es muy común en México, creo que es muy una forma de relacionarse mucho con la política, de relacionarse con el poder, de relacionarse con la vida diaria
y el juego de palabras, la burla que se hace con el lenguaje cotidianamente, es un modo de análisis y de subsistencia también, ¿no? Esta exposición tiene, creo que, dos ejes, o tiene muchas cosas, entiendo, pero creo que tiene dos ejes, que son tu trabajo pico cansado y el otro clasificado. ¿Qué representaron en tu trabajo? ¿Qué vértices son estos proyectos para armar o para articular esta música? Fíjate que me gusta mucho la audacia de dividirla en grupos, ¿no? Siempre es caprichoso, pero me gustó mucho la lectura que le dio José Esparza, de hacerlo muy lúdico y dividirlo. Vamos a empezar por dividir dos grandes grupos entre el orgánico y el técnico, digamos, como la construcción, ¿no? Que es interesante entre la clasificación de las herramientas. Eso es algo que a mí me ha interesado siempre, cómo entenderlas, cómo el lenguaje es una herramienta, los lentes son una herramienta, cosas que nos ayudan a clasificar el mundo, a dividirlo, a nombrarlo. Y entonces hay una secuencia de obras que tienen que ver con esto, con la herramienta, ¿no? Eh, como quizá la primera herramienta, pues fue como el filo, sacarle filo a una piedra, o encontrar, o hacer, o la rueda, o el fuego, son cosas que se empiezan a utilizar para poder controlar la naturaleza. Y por ahí también el lenguaje, ¿no? Como justo el lenguaje es una forma de ponerle un nombre a algo y que se sale de la naturaleza porque se vuelve una idea, se vuelve algo que se vuelve ya un concepto que puedes utilizar o puedes transformar, ¿no? Entonces, creo que por ahí va este espacio eh, técnico y del otro lado, pues el mundo orgánico, que también tiene que ver con un mundo mitológico, como es el maíz en todo Sudamérica, Centro y Sudamérica. Aquí en México creo que tiene una importancia vital política, de qué es nuestro maíz, qué es nuestra alimentación, hablar de soberanía alimentaria, hablar de salud, hablar de tradición y hasta de mitología, ¿no? Hay piezas que están ligadas a tu experiencia personal, ¿no? El abecedario, el mismo Volkswagen. ¿Qué tanto la dialogas a través del arte con tu vida, con tu biografía? Sí, me gusta que muchas veces uno puede aspirar a algo y no lograrlo y a veces no lo buscas y aparece, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algún momento yo hice, cuando era bastante joven, eh, separé una linterna que tenía, mi papá la tenía y la separé y la puse extendida en un pasillo que tenía yo en mi departamento cuando yo ya vivía solo, y la expuse o la puse dentro de mi propio espacio, esta extendida como para jugar cómo se extendía en este espacio. Entonces, años después o tiempo después hice el Volkswagen, lo separé, etc. Y sin embargo, la primera gesto como de separar una pieza había sido la linterna. Entonces, hace tiempo me invitaron a exponer en el Museo de Freud en Londres y decidí hacer esa linterna porque no la había expuesto nunca. Entonces, justo para buscar un poco esa narrativa de cómo ha sido la historia de los objetos desmembrados. Y en el museo, obviamente, había una lectura de todos los involucrados que era psicoanalítica. Y entonces toda la interpretación fue a partir de por qué era la deconstrucción del padre, ¿no? ¿Sabes? Una cosa muy psicoanalítica que jamás me imaginé, pero obviamente la relacionaban con un objeto fálico, con un objeto de luz, que es una forma que siempre Freud interpreta al padre, ¿no? Como la luz, el fuego, el poder, y de pronto pues era interesante, o sea, a fin de cuentas las lecturas, las interpretaciones aportan mucho a la imaginación, a veces son ciertas, a veces no, pero revelan muchas cosas y me encanta oír opiniones, ¿no? Es una relación personal, que es inevitable, siento que tratar de evitarse
a veces habla mucho también de quién es uno, buscarse también habla de quién es uno, y por ahí aparecen cosas en lo voluntario y en lo involuntario, ¿no? Pero hay un retrato interpersonal y público, creo. ¿Cómo es tu relación con lo material, con los objetos? Un cartón, un fierro, una varilla, una mazorca. Desde que lo tienes, así un día me va a servir, o Sí. desde que lo ves ya estás pensando en algo. ¿Cómo es? Bueno, muchas veces es la cotidianidad lo que te va o me va llamando. También me gusta mucho encontrar cosas. Siempre es como a veces desde algo industrializado o algo orgánico. Y sí, procuro guardarlo. Tengo miles de cosas inservibles. Por lo general, cuando ya es algo abrumador, lo tiro y al día siguiente se me ocurre que hubiera hecho algo con eso. Muchas veces amigos cuando van a tirar algo me llaman a ver si me interesa, y de pronto pues me mandan una estufa vieja o un refrigerador que ya no sirve o cosas así. A veces cabe, a veces no cabe, a veces lo tengo una semana o 2 semanas ahí estorbando y de pronto pues ni modo, hay que tirarlo. Se vende a fierro viejo, a veces le compro el fierro viejo, ahí el que pasa gritando en la calle. Son cosas así, como que uno va viendo lo que necesita, uno va viendo lo que hay cosas que te llaman y de pronto investigar por qué te llama, por qué te llamó la atención, pues es interesante, es donde uno se encuentra, ¿no? Las piezas de la botella de Coca-Cola con referencias prehispánicas, habrá que la tome como algo divertido, habrá que la tome con polémica, sí. Habrá que se moleste. ¿Cuál es el sentido o el objetivo o piensas en el espectador cuando haces algo? Bueno, sí, ahí hay un juego también muy, muy público. Creo que tiene que ver como con una caricatura pública, con una caricatura política, ¿no? Mucho tiempo trabajé ahí haciendo cartón y me gusta esta mecánica de provocación, de ironía, de mostrar un problema o un punto álgido. Pues la Coca-Cola es un símbolo nacional de alguna manera, es como el automóvil, acaban siendo parte de una identidad, ya hay un consumo masivo y parte de que cualquier lugar que puedas ir encuentras siempre una botella, ¿no? Entonces quería yo hacer esa investigación histórica, desde dónde empieza esa necesidad o qué implica esa necesidad o qué implica ese aditivo de azúcar, dónde está la manipulación o el poder que implica este éxtasis, ¿no? Esta elixir como de vitalidad, ¿no? Y de refresco y de frescura. Entonces me gustaba indagar dónde estaba en este mundo también como azteca, por ejemplo, ¿no? Dónde empezó o cómo existía, o cómo jugaba. Una teoría totalmente inventada, ¿no? ¿Te interesa subvertir, que el arte sea subversivo? Pues sí, me encanta cuando el arte acaba generando una discusión, una polémica, un interés, y que acaba siendo algo con lo que se aprende como creador y también la relación que tiene, lo que piensa una persona es la obra, ¿no? Lo que piensa alguien que reflexiona, que analiza, que concluye, ese es el logro de una obra. Cuando ya generas una efervescencia intelectual también en el lector, ¿no? Ya por último, ¿qué piensas de esta polémica de críticos sobre el arte contemporáneo, que dicen que es una toma de pelo, que si no, porque no se le entiende, etcétera? ¿Qué piensas de esto? Bueno, es como algo que no tiene mucho sentido, porque es como, siento que hay más de justamente una provocación que un hecho real, ¿no? Si lees, si ves, si te das la oportunidad de conocer, vas a encontrar virtudes indudables, ¿no? Hay pensadores, hay reflexiones humanas, filosóficas, políticas, que son muy comprometidas de los artistas, ¿no? Desconocerlo y negarlo, pues es
casi como es una postura política de cerrazón, de negación, no es un hecho real, ¿no? Porque tu generación, y quizá tu generación, tú puedes parte de una generación de, pues, la más bollante en los últimos años de México, y es arte contemporáneo, no es plástica, no es lo que estábamos acostumbrados, ¿no? No, yo creo que sí hubo un cambio, pero sin embargo no es un arte conceptual como el americano, el arte, o incluso como los europeos. Ha habido una identidad que se ha ido conjugando y que se ha ido formando, y creo que tiene unas características muy propias, lo que pasa aquí en México y lo que pasa con cada artista. Entonces, creo que eso es una gran virtud, como de empezar a generar un lenguaje, ¿no? Entonces, sí acabó siendo, y espero que sea esto entendido como un arte mexicano también, ¿no? ¿Cuáles son las características de esta? Bueno, yo siento que hay mucha conceptualización, como politización en cuanto a qué es un proyecto, qué es un producto, qué implica socialmente, cómo se lee, qué quiere decir un material. Y también hay un juego con la factura, con la idea de hacer o no hacer, como que acaba siendo muy importante cuestionarse que la artesanía, el artesanado, como hasta de una manera crítica, porque creo que cuando empezamos hablábamos por ahí en las discusiones del taller sobre cómo en México se buscaba o se identificaba como un productor de artesanía y un productor de mano de obra. Mano de obra, empezaba el TLC y se buscaba esta promesa de un país de manufactura, ¿no? Como en la India o como en Taiwán, que empezara a ser un lugar con las fronteras productivas, ¿no? Entonces nos preguntamos dónde está el arte, si es esta parte de horas de trabajo, de comprobar una tradición, de demostrar, de continuarla, o romper y construir otra nueva identidad que fuera intelectual, contraria a la folclorización o al turismo o a la venta de horas de trabajo, ¿no? Que no es que lo tengan todo el mundo, pero sí quizá es la visión turística, ¿no? De esperar que les des algo comprobable, ¿no? ¿Y esto ya se ha roto o todavía no? No lo sé. Como dicen, es muy pronto para saberlo, pero yo creo que ha habido una atención a lo que está pasando. Nos han invitado a salir, nos han invitado a exponer, las obras empiezan a estar en museos internacionales, empieza a haber un respeto como por el trabajo que se ha hecho, ¿no? Yo soy del 67 y yo crecí con todo ese auge y esa devoción y aspiración a progresar, ¿no? Al progreso, al desarrollo y a la capacidad de las máquinas, de los tractores que llegaron al campo a cultivar y de una ilusión, es una esperanza realmente como colectiva, ¿no? El progreso. Entonces, creo que también me toca el momento de que la ciudad se empiece a expandir. Nos fuimos mi familia había nacido y crecido en la Roma y nos fuimos a vivir hacia el sur, que era un nuevo barrio que empezaba a abrirse, y a Xochimilco, que dejaba de ser tan rural y se volvía más urbano, y como que nos fue tocando, o me fue tocando toda esa transición que es hasta ahora, y, y bueno, pues cómo se vuelve esa realidad, de qué tanto a ver nos está pasando esta promesa y qué tanto se está consumiendo a uno mismo, qué tanto se está consumiendo el ambiente, qué tanto se está deteriorando como un ecosistema, al grado de que pues ya de una manera totalmente capitalista no se reinvierte en conservar y preservar un equilibrio natural, ¿no? Un equilibrio entre las necesidades y la naturaleza o lo natural, ¿no? Lo orgánico. Entonces, bueno, yo creo que más que tener conciencia, fui parte o soy parte de esa doble lógica, ¿no? En la lectura de la exposición está eso, está esta narrativa como de cómo empieza a salirse de control este progreso y se vuelve un poco una masa que empieza a ser consumidora en sí misma y se devora a sí misma, ¿no? ¿Qué brazo juega, cuál es el brazo que cumple tu trabajo como editor con Alias?
hacer unos libros extraordinarios. Fíjate que ha sido un proceso también muy azaroso, como con muy buena fortuna, por ser simplemente muy genuino, muy honesto. Ese libro empieza porque yo había estudiado en una escuela primaria que era muy radical y no había clases de inglés, no, era una cuestión muy pues anticolonialista, etcétera. Entonces, no aprendimos a hablar inglés, crecimos y cuando fui creciendo como ya exponiendo fuera, pues era absurdo no poder hablar con nadie o no estar comunicado. Entonces fue como un proceso de ir aprendiendo, el aprender a hablar inglés para comunicarme. Y de ahí, pues necesidad de ir leyendo libros, leyendo cosas que estaban también en otros idiomas y por ahí fue que se me fui pidiéndole a amigos que me ayudaran a traducir cosas, fui aprendiendo y de ahí sale el proyecto, como de la necesidad de traducir cosas que me interesaban, que quería compartir y que también era un método para ir aprendiendo, para ir estudiando. Entonces, no había gran presión porque podía yo publicar lo que yo necesitaba, lo que yo quería y se hizo una identidad muy genuina en cuanto a que hay un autor como que va seleccionando todas los títulos y, y a la vez creo que como había un vacío muy grande porque como al no haber mercado no había publicaciones. Entonces, justo al romper ese círculo vicioso, pues empieza a haber una publicación y empezó a haber lectores y creo que ha ido creciendo el grupo de gente que los lee, que los comenta y nuestro canal de distribución. Entonces ha sido como un proceso así muy genuino a partir de cubrir una necesidad individual, ¿no? ¿Qué escuela fue la que estudiaste cuando hablabas Fíjate de la que escuela fue una primaria? escuela bien lorenza, muy loca, muy radical, que era la escuela Kairos. Fue una escuela que formaron muchos papás, científicos, artistas, había cineastas, había gente así que quiso hacer un modelo alternativo de educación y había muchos talleres, había talleres de cerámica o de carpintería o de cocina o de granja o de mil cosas y donde uno aprendía y si no aprendía pues es que estabas aprendiendo por tu lado y entonces se fueron unos pocos años lo que duró, porque pues llegaba a ser una cosa bastante extrema con los papás, yo creo que se volvían locos de no saber qué estaba pasando ahí, pero creo que salió una generación bastante excéntrica, divertida, con mucha imaginación, con crisis de pertenencia social, pero bueno, fue un experimento que yo lo agradezco mucho. ¿Tiempos radicalizados en México, lo crees o no? Creo que sí, se ha hecho una polémica tan aguda, tan extrema, que a veces es difícil ya entender qué es real y qué no. Creo que todo acaba siendo una defensa política de una tendencia u otra y que de pronto ya el nivel de información o el grado de credibilidad de cualquier información es muy relativa o muy difícil de confiar, ¿no? Porque pues nada, se vuelven posturas ideológicas y no es fácil eh, encontrar la información, digamos, analítica, ¿no? ¿Cómo entiendes la imaginación en ese sentido? Con todo lo que haces y con todas las ramas de tu trabajo, que son muchísimas, ¿cómo entiendes la imaginación? Pues la imaginación es como un poco la salvación, fíjate, creo, porque es como justo el momento donde tienes dos posturas absolutamente, o 10, o la cantidad de posturas que uno imagine o que uno conozca, y cómo balanceas y cómo los pones en una mezcladora y sale una nueva posición, ¿no? Creo que la imaginación es buscar alternativas, buscar juegos, buscar o incluso hasta cómo evadir algo, ¿no? Es el individuo realmente o la persona que encuentra soluciones